Desde Buenos Aires, Argentina, nuevo programa más de Hoteles a la Carta de Latinoamérica, ya dejando aparentemente atrás el tema de la pandemia y teniendo horizontes un poco más claros. Y para hablar de horizontes, de claridad y de profesionalidad, tenemos la suerte de que esté presente Vicente Romero, CEO y fundador del Círculo Internacional de Directivos de Hotel. Te saludamos desde Buenos Aires, Vicente. Buenas tardes, buenos días, amigo Roberto, desde Marbella, España. Muy bien. Y para nosotros es una alegría porque España siempre ha sido un compendio de situaciones generales del turismo que tenemos que aprender de allí y poder de alguna manera reciclar. Y entonces tenemos en este flash que hacemos del programa tres preguntas interesantes para los directivos de hotel. Y la primera de ellas, Vicente, sería: ¿qué aprendimos de todo esto? Desde el punto de vista inicial, antes de la pandemia, el directivo de hotel tenía una performance, un movimiento determinado desde el punto de vista de su trabajo y de su profesionalidad. En el medio le llegó la pandemia, parecería, como dijimos, que la dejamos atrás, y ahora queremos saber cómo será el comportamiento del directivo de hotel a partir de este gran aprendizaje. A partir de ahora, si mantendrá el formato de directivo de hotel que llevó antes de esta debacle mundial, o hay un cambio que esta gran crisis le produjo en su función de directivo de hotel. En mi opinión, el directivo de hotel, pues yo creo que toda la sociedad en sí, hemos generado un cambio pues hacia adelante, evidentemente, ¿no? En algunas cosas no, que ya comentaremos, pero en principio sí. Y explico, porque si bien hasta hace pocos años el directivo de hotel estaba preparado no para actuar o dirigir una empresa local. Es decir, si era un hotel de un resort, pues se preparaban un poquito para un resort. Si era un hotel de business, exclusivamente para eventos y congresos. Y si es un hotel de playa, pues para un hotel de playa, ¿no? Por las definiciones más o menos que tenemos a nivel global. Esto que ha sucedido con la pandemia lo que ha hecho es hacerlo todo global. Durante este año hemos trabajado muchísimo a través de cómo estamos trabajando nosotros, que ya no encontramos extraño conectarnos desde Argentina y desde España y echar un debate o una opinión conjunta y que todo el mundo la pueda ver, ¿no? Por lo tanto, esta sinergia o estas tendencias de comunicación evidentemente provocan también que el directivo esté preparado para trabajar globalmente. Es el resumen, es decir, no, el directivo de hostelería no es un directivo que se prepara para dirigir en una escuela un hotel de playa o un hotel de ciudad, sino que se tiene que aclimatar o preparar para actuar globalmente con todos los mercados y todo tipo de empresas. Sería el resumen de tu pregunta. Bien, está claro y coincido casi en un 100% con tus respuestas. Ahora, nos estamos situando mentalmente que tú eres el presidente, el fundador de una organización, de la institución, que son directivos de hotel. O sea, estamos viendo las preguntas en función de lo que ve un directivo de hotel. Y así entonces Correcto. desembarco con la segunda pregunta, que sería el concepto de la hospitalidad. Nosotros antes de la pandemia veníamos girando con el concepto de la hospitalidad, quizás pienso yo un poco más ponderado hacia lo comercial que hacia lo humano. La pregunta del directivo de hotel sería: ¿cómo ve ahora la práctica de la hospitalidad en la hotelería post pandemia? Antes, esa gimnasia parecería que era una herramienta comercial, parecía que ya tenía una rutina natural y la hacíamos porque ya estábamos embalados. ¿Vos creés que el directivo de hotel, a partir de ahora, de este nuevo ciclo que comenzará en cada país en distintas fechas, manejará un concepto de hospitalidad distinto? Distinto, pero volviendo o retrocediendo. Y me explico. El directivo de hotel, si recordamos o rebobinamos un poco declaraciones de profesionales de los medios, más bien que profesionales de hostelería, apuntaban, sobre todo por aquí, por España, apuntaban a que la recepción de hotel
prácticamente era un muro, que había que desaparecer es la recepción de hotel, que había que poner robots, que había que poner humanoides por todo el hotel prácticamente, ¿no? Las tecnologías, las personas sobran. Bien, en los últimos días, en los últimos meses que la pandemia parece que ya está retrocediendo un poquito, se está leyendo, yo lo leo, lo veo, que esas mismas personas y otras personas ponen en valor más el factor humano que el factor tecnológico, con lo cual no deja de contradecir lo que hasta hace un año y pico veníamos pronunciándonos muchas personas, ¿no? Evidentemente yo siempre he sido un defensor de que un hotel sin valor humano, sin el cariño de un recepcionista que te ofrece una sonrisa y te ofrece unos servicios personales, no es lo mismo que te lo ofrezca un robot. Siempre he estado en contra. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el público, nuestros clientes, necesitan más el factor humano que el factor tecnológico. Esto es lo que ahora se está detectando y está predominando. Hay quien dice, esta mañana mismo he leído que la hostelería, el progreso de la hostelería estará en manos de los seniors más que los juniors. ¿Por qué? Muy sencillo, no es porque estén menos preparados, sino porque tienen la experiencia, y eso solamente lo da el tiempo, del el poder trabajar y pactar y negociar y hablar y dialogar con los clientes. Esa experiencia solamente la da la edad. Y si son profesionales de hostelería, evidentemente eso lo llevan dentro, ¿no? Prácticamente no sé si contesté. 100%, mientras vos hablabas, yo me recordaba a mí mismo que durante casi un año del programa, hacia atrás o un poco más, siempre hablábamos de la tecnología versus lo humano y tratábamos de saber así, como si fuéramos futboleros, quién va a ganar, quién va a predominar, y siempre poníamos la pregunta pícara: ¿vos votás por la tecnología o por el humano? Y siempre, porque leemos noticias de Japón, que te alcanzan la toalla con un robot, y entonces parecería que la tendencia en la innovación tecnológica va para ese lado, y este pum, que nos llevamos un vidrio por delante que no habíamos visto con la pandemia, nos hace ver otro concepto. Y vos justamente tocás ese tema, y nos habíamos olvidado que le dábamos cierta preponderancia a lo tecnológico, y parecería que lo tecnológico iba 70% y lo humano 30%, y ahora vos me decís, ojo, ojo, atención, el concepto de hospitalidad va a ser humano y no tecnológico, y es absolutamente cierto. Correcto. Sin ir más lejos, en nuestro éxito, tú decías anteriormente, más de 30.000 seguidores que tenemos en LinkedIn, más de 25.000 asociados a nivel global. ¿Por qué? Porque hemos puesto por delante en el círculo, digamos, las necesidades de los directivos de hostelería. Es decir, esto no es un business, es estar más unidos, estamos más faltos de cariño, estamos más faltos de relaciones humanas. Piensa que ahora no tenemos esa oportunidad, y sobre todo tú y yo, que estamos muy distantes, ¿no? Pero necesitamos unir el factor humano a todo el colectivo, no solamente con los clientes, sino también con el personal. Eso siempre va a estar ahí y cada día más. La pandemia lo que nos ha hecho ver es precisamente esto, que no es todo estar conectado en la habitación o en la cocina mientras que no hemos estado enclaustrados en nuestros pisos para poder conectar, sino que nos damos cuenta, ostras, el abrazo que yo le daba a Jaime o a Javier o a Antonio, no se lo puedo dar. Estamos volviendo atrás. El progreso, en alguna manera, nos ha hecho ver que era mejor lo que teníamos antes que lo que está viniendo. Sí, complemento lo tuyo con lo que se llama hotelería en entornos naturales, que de pronto toda la vida fuimos a un bosque, fuimos a un árbol, y parecería ahora que en 2 años no lo vimos, a un mar, empezamos a querer a la naturaleza, nos habíamos olvidado de ella, nos alejamos de las raíces. Toda la vida vimos playa y árboles, ahora los vemos con otros ojos, no lo tuvimos, ahora los amamos con otros ojos y respetamos de otra manera, porque nos alejamos y nos dimos cuenta que nos equivocamos. Y volviendo a la pregunta 1, que vos respondías que el directivo de hotel es global y no local,
recuerdo la carta tuya en la apertura de tu página web que cierra Directivos Sin Fronteras, y ahí está clara la explicación que nos decís, en donde la apertura es global. Efectivamente. El directivo de hostelería, todo el que elige la profesión de turismo, de alguna manera tiene un sentido más humano, más de relaciones. ¿Por qué? Porque estamos preparados o nos preparan o lo sentimos de vocación el satisfacer las necesidades de los clientes. Eso no se puede hacer mediante equipamientos tecnológicos. No se puede hacer mediante comunicaciones impersonales. Hay que hacerlo mirando a los ojos al cliente, ayudando a los jóvenes a subir también, porque es uno de los objetivos principales que tenemos en el círculo, ¿no? Toda juventud que elige turismo hay que ayudarles. Hay mucha juventud hoy día que, bien por problemas o bien porque no tienen los medios, se encuentran un poco aislados. Hay que echarle una mano a los jóvenes para que se integren perfectamente en el turismo. El resumen o la esencia de todo este comentario que hago, ¿qué es? Más cariño, más amor. El mundo está falto de estas palabras, no existen y es una pena. Todos vamos a ver si podemos saltar al que va adelante para llegar primero. No, es un error. Tenemos que llegar todos juntos y hay puestos para todos. Bueno, y justamente con tu linda explicación, más sensible al corazón, que eso es lo que nos motiva más, vamos a terminar con la tercera pregunta, que es un poco una conclusión y un razonamiento que seguramente compartimos y la haremos juntos. No hay duda que esta pandemia tiene una carga de crisis y un impacto emocional durísimo, y creo que los relatos desde hace un año y medio implican recordar situaciones o ver situaciones negativas que produjo la pandemia. No hay duda que ha pegado muy duro. Pero en toda Sí. crisis hay una salida. Yo tengo mi punto de vista y pienso, el 90% de esta situación ha sido conclusiones difíciles, duras, tristes, no hablemos de muertes, de contagiados, de situaciones de todo tipo. Ahora, pasando al pequeño punto de luz que queda dentro de esa masa oscura, ¿podés concluir, Vicente, en algún punto positivo? Increíble preguntar esto. ¿Hay algo de positivo en esta crisis de pandemia? ¿Hay algo que podamos rescatar como valioso, aunque parezca contradictorio la pregunta, en medio de una guerra? ¿Qué hay valioso en medio de esta pandemia? ¿Qué rescatás como directivo de hotel para la hotelería como un punto positivo? Pues, Roberto, prácticamente me volvería a la segunda pregunta, porque es la esencia. Es decir, si no hay factor humano, si no hay relación humana, la sociedad íbamos por un camino, como decía, como personas que se consideraban expertas. Las recepciones tienen que desaparecer de un hotel. Eso es un muro que hay ahí contra del cliente y del hotel. Es decir, todo esto ha desaparecido, nadie habla. ¿Por qué? Porque hemos pensado en el factor humano, volvemos a lo mismo, me repito, pero es que es la esencia del turismo. Un hotel, evidentemente hay infinidad de hoteles, como en Oriente hay pues esos hoteles que son nichos, ¿no? Pero estamos hablando de una hostelería estándar, estamos hablando de una hostelería de servicios, en donde la gente quiere venir para olvidar, para relajarse, para meditar, para encontrar amigos, para encontrar un buen servicio. Y eso solamente se da si tenemos esta esencia de principios, de servir a la gente. Es que somos servidores. La hostelería es un conjunto de personas que son servidores de los que vienen. Entonces, el que no tenga asumido que es un servidor del cliente, evidentemente, pues está en otra profesión. Está en otra profesión. Yo insisto y me quedo con esto. Turismo o la pandemia nos ha hecho ver un poco todo esto. En todas las partes del mundo, con las ofertas de trabajo que publicamos y todo esto, donde predomina siempre la palabra clave es el factor humano. No el factor tecnológico, que no lo podemos olvidar, porque el factor tecnológico es una herramienta que gracias a Dios la tenemos y el mundo ha progresado en esta línea, pero nunca se ponía como ahora se está poniendo ya descaradamente factor humano por delante del tecnológico. Y yo me alegro de que mucha gente, y sobre todo los que están en los medios,
reconozcan que el turismo necesita primero el factor humano que el factor tecnológico. Sí, de ahí nace que el factor humano es una inversión para el hotel desde ese concepto y no un gasto. Y siempre decimos humanos con recursos. Empezamos a cambiar hasta el concepto, no recursos humanos, sino que humanos con grandes recursos. Y el concepto empieza a cambiar, por suerte, empieza a verse un trasfondo más social que netamente contable, impositivo, administrativo. Vicente, gracias por tu aporte de vehemencia y de pasión que le pones a la hotelería, porque así tiene que ser, así es, el que lo siente, como decís vos, el que siente el servicio lo siente como lo sentís vos, habla desde ahí adentro, desde el alma, de su esencia, de su ser interior. Así que gracias por tus lindos conceptos. Sí, decime. No, simplemente para despedirme, que si no estuviéramos hablando así, estaríamos hablando de una fábrica que construimos tornillos. Estamos hablando de tratar con personas y con seres humanos que vienen con problemas de casa o de la empresa o del trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces eso hay que hacer que lo olvide, bien poniéndole el café que quiere, la copa que quiere o bien poniéndole el servicio que quiere. Esta es en síntesis un poco la conclusión que te diría. En el círculo, ya para despedirme, pues ¿qué estamos haciendo? Colaborando y dando oportunidad a todos los jóvenes con unas certificaciones en todas las áreas de turismo que estamos publicando ahora para acometerlas en septiembre, un máster que tenemos en octubre también, pero dentro, muy importante, dentro de profesionales de turismo, es decir, no viene gente de fuera que no sabe cómo funciona un hotel, ¿no? Que hace 2 días publicaban que las recesiones, como he dicho anteriormente, tenían que desaparecer. No, formadores profesionales seniors de turismo que van a certificarte que estás preparado para hacer banquetes, para ser un buen recepcionista, para ser un buen chef, etcétera, etcétera, etcétera. O crear un buen máster y en turismo, que es también primordial para los tiempos que vivimos. Porque si he dicho anteriormente, y concluyo, si he dicho anteriormente que el directivo es un directivo global, evidentemente hay que prepararse para eso. Y a veces no es suficiente con aprender idiomas. Hay países que todos conocemos en Oriente que es más importante conocer las costumbres y el valor y el calor que da ese tipo de cliente que están en esos países que los idiomas. Es muy importante conocer el mercado, es muy importante conocer dónde vas a trabajar. Para eso solamente se puede llegar si tienes esa preparación para poder estar ahí desarrollando ese trabajo. Qué suerte, Gracias Vicente, qué suerte que nos diste, Vicente, la entrevista, porque la verdad que queda bien fijo y lo lindo que tiene Internet, que uno puede grabar y guardar, y esto queda en la historia y la estadística, la forma que tenés de expresarte y bien que defender la posición. Ha sido entonces Vicente Romero, desde España, presidente, fundador y CEO del Círculo Internacional de Directivos de Hotel. Un saludo, Vicente, de Buenos Aires. Si te parece, quédate en línea privada, hago el cierre del programa y después seguimos charlando. Muy amable, gracias. Un saludo a todos. Muy bien, a todos los televidentes y oyentes que siguen cada martes Hoteles a la Carta Latinoamérica, nos reencontramos entonces la próxima semana con más hotelería y hospitalidad. Muchas gracias.